entraba en peligro, yo llamaba de esta manera a los lobos. Entonces el lobo a mí me respondía y volvía por mí. Pues este soy yo, este muy mal, pero este es el pelo que lo llevaba largo. Pues esto es la serpiente la que colaboraba conmigo cada día, los ratos buenos y los ratos malos. Pero aquí le estoy riñendo yo, porque como ustedes ven, se acaba de comer un pájaro, que es la bola esta que lleva por aquí, se lo ha tragado entero y ahora lo lleva por aquí. Y a mí no me gustaba. Y le estaba riñendo ahora porque se iba comido el pájaro. Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio. Este es un documento excepcional, grabado en Super 8 en 1977. Es Marco Rodríguez Pantoja. Le llamaron el niño salvaje de Sierra Morena, el infante selvático. Pasó 12 años viviendo y conviviendo con la naturaleza, aprendiendo el lenguaje de los animales. 12 años sin ver a ningún otro ser humano. Volvió a la civilización y lo encontró el catedrático de antropología de la Universidad de las Islas Baleares, Gabriel Janer Manila, que hizo su tesis doctoral, otro documento yo creo excepcional, como hemos visto, el infante selvático de Sierra Morena. No es ficción, no es ficción, es una rotunda realidad y una de las historias más impresionantes que hemos contado en estos 5 años de programa. Y además tenemos aquí a un hombre que lo vivió, que investigó, que grabó, que pasó años de su vida tras lo que él llamó el caso Marcos. Un caso increíble, quizá único en la historia de nuestro país. Gabriel, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Es una historia tan alucinante que déjame que lea algo que sabes que a mí me ha impresionado especialmente. Gabriel acaba de sacar un libro maravilloso, He jugado con lobos, un libro maravilloso sobre la historia de Marcos, contada para todo el mundo. Y todo absolutamente real. Escúchenme, por favor. Yo era muy pequeño, tenía 6 años, cuando un día, antes de que anocheciera, se presentó un hombre que yo no había visto nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subió al caballo. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende una cabra. 1953, Sierra Morena. Ahí empieza la historia, Gabriel. Una historia real, por increíble que parezca. Una historia, sí, que parece increíble, pero es real, sí. Y es dramática por el dramatismo que contiene, ¿no? Un padre que vende al hijo para que este hijo vaya al valle, a la sierra, a guardar, a tener cuidado de un rebaño de cabras. Tiene 7 años. Tiene 7 años escasos, sí, sí. ¿Y por qué lo venden y a dónde va? ¿Cuál es su oficio? ¿Qué tiene que hacer Marcos en aquel momento, año 53? Él va al valle, le llevan allí, le ponen en manos de un cabrero viejo que estaba allí cuidando un rebaño de cabras, y este cabrero le introduce al medio, diríamos. Es la persona que le enseña a sobrevivir en aquel lugar. El cabrero es ya muy mayor, es un hombre que ya no puede dar más de sí, y un día yo no pude saber nunca, ni sabremos cuánto tiempo estuvo con el niño y el niño con el cabrero ya, ¿no? 1 semana, 2, es incierto, ¿no? Pero este hombre le enseña a sobrevivir y un día desaparece, se va. El niño lo busca, no lo encuentra, y en este momento es cuando empieza a decir: yo tengo que vivir aquí y tengo que sobrevivir aquí con esas cabras y con ese medio y con ese entorno. Pero es un momento impresionante, porque es el momento en que este niño tendría que buscar, normalmente un niño normal busca la relación con los otros, jugar con los otros. Es el momento en que sale de sí mismo
y busca a los otros. Es el momento en que entre los 6, los 7 años es esta necesidad social del niño, ¿no? Se le corta, la socialización del niño es imposible y entonces en este medio él busca la socialización por otros caminos, a través de los animales. Entonces los lobos son sus amigos, los ciervos, una zorra, una serpiente. Es increíble. Los animales que en el rodean. momento en que un niño tiene que hacer amigos, se encuentra con la naturaleza. Con otros y amigos. Solo, porque ese cabrero, que es un poco el maestro Cicerone, le enseña algunas cosas maravillosas, tan de película. No nos extraña que se vaya a rodar una película sobre esta historia. Por ejemplo, en los alcornoques, en esas verrugas, quizá estoy diciendo una cosa no muy adecuada, pero más o menos, sí. Las corta Sí. y hace vasos, ¿no? Un plato, sí, hace un plato. ¿Cómo se va consiguiendo la vida ahí ya cuando Sí. es consciente de que es solo? Porque creo que Marcos te confiesa en las diferentes grabaciones la angustia que debe sentir cuando ve que ese viejo cabrero un día desaparece, ¿no? Él se siente ahí desvalido. Él lo busca, pero él sabe que puede sobrevivir. Y entonces ha aprendido a sobrevivir. Durante estos días que ha estado con el cabrero, ha aprendido a sobrevivir, a cazar un conejo, una perdiz, a ordeñar las cabras y a beber leche, naturalmente, y esto ya lo conocía, ya lo debía saber, ¿no? A comer bellotas, madroños, todo eso. Vive en una cueva. Y vive en una cueva donde siempre tiene fuego. Siempre. Curioso. Hay un fuego ahí permanente. Permanente, Entonces, sí. es un niño que del año 53 al año 65, se dice pronto, va a vivir de nuevo en la Edad de Piedra. Un niño en el corazón de Sierra Morena vuelve a la Edad de Piedra, sin nada, sin conocer el dinero, sin conocer los amigos, vestido con una piel y, Gabriel, incluso con unos zapatos rudimentarios, ¿no? Hechos de corcho y hierbas y esto. Tú tienes y ahora contaremos un poco tu investigación, Gabriel, que yo creo que es tan asombrosa como la propia historia, porque él, un antropólogo, un hombre que ha tratado los temas de la educación como profesor, se entera de esta historia y claro, graba muchas horas. Estamos viendo, te lo agradezco mucho, Gabriel, la oportunidad de demostrar algunas de esas grabaciones a Marcos haciendo sonidos, claro, sonidos que le permitían imitar con una hoja la perdiz para llamar la atención de otra perdiz, cazar un conejo, desollarlo, meterlo en el río para que lleguen los peces y tener peces. Sí. Toda esa especie de conexión primitiva de la naturaleza que hemos perdido todos y que a él le hace vivir y quizás ser feliz, eso lo sabremos luego. Vamos a ver otro documento, Gabriel, vamos a ver otro fragmento de esas grabaciones de Super 8 que tú grabaste con Marco Rodríguez Pantoja, el niño selvático de Sierra Morena. Un día estaba yo acostado aquí sobre la hoja cuando se para un mochuelo, un pájaro llamado mochuelo aquí, y en esto que yo estaba haciéndole burla al pájaro, estaba haciéndole miau, 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 estaba haciéndole burla cuando la serpiente sale de aquí entre el monte, sube por aquí y le echa mano. Pero yo al momento le pegué un grito a la serpiente, un chiflío. Ahora no puedo chiflar porque estoy mediado. Y entonces lo soltó. Pero este pájaro, a veces tan agradecido de lo que yo dije, cada vez que yo le decía miau, siempre venía a mí. Esa frase es importante. Venían a mí muchos animales y lo que les puede sorprender de esa imagen de un niño de 7, 8, 9 años, día y noche solo en Sierra Morena, es que empieza esa comunicación con los animales. Y Gabriel, incluso, cuéntanos un poco la historia de la serpiente, porque en los dibujos siempre aparece la serpiente. Sí, la serpiente era su amiga, él le había dado leche, la serpiente acudía a él, porque él le daba leche. La psicología conductista tendría mucho que decir sobre esto, ¿no? Pero la serpiente va con él siempre y él piensa que es su amiga. Él cree que y la serpiente va con él, acude con él. Pero hay una cosa que, en cuanto a los sonidos y a la imitación que hace, o al lenguaje que aprende de los animales, hay un momento en que él cuenta que es el momento del macho, de los ciervos, del ciervo macho que está berreando, ¿no? Y entonces él ha aprendido a berrear como el macho de los ciervos.
y berrea también. Y entonces el macho lo confunde con otro macho que va a disputar las hembras allí, ¿no? O sea que él ha dominado tan bien el lenguaje que el ciervo macho lo confunde con otro. Y esto realmente para mí es impresionante. Bueno, ¿no? tan impresionante, Gabriel, como que los etólogos y naturalistas llevan siglos intentando explicar el lenguaje de los animales, Sí. y este niño de Sierra Morena habla con los animales, que es como la gran frontera. Habla hasta el punto de que con la serpiente, y ahora contaremos cosas de lobos y un montón más de historias alucinantes pero reales, con la serpiente hay dos escenas que tú recoges en tu libro que además procede eso, de las grabaciones y larguísimas entrevistas con Marcos, que yo es que es... Primero, le salva la vida como dos veces la serpiente. Una de precipitarse y otra de morir con una afección. Sí, ¿Cómo lo cuenta Marcos? Él lo cuenta que, bueno, que tiene dolor de vientre, que el vientre le duele, que le duele muchísimo y que no sabe qué hacer. Y entonces la serpiente le dirige hacia una planta y le dice que coja de esta planta, que la muerda o que la hierva y que tome aquel... La serpiente le marca la Sí, planta cuando sí, ve que está enfermo. sí, Es increíble. Sí, es increíble porque es interesantísimo porque es lo que él ve, lo que él piensa, lo que él imagina. Yo creo que esto es lo más prodigioso del caso, ¿no? Lo que él es capaz de imaginar. Él vive según él imagina. Y esto es lo que le salva. Es decir, yo pienso que la imaginación es lo que le salva. Y lo que le salva la vida, ¿no? Si uno hubiese sido porque es capaz de imaginar que los lobos son sus amigos, que la serpiente está a su lado... No sobrevive. No sobrevive, ¿no? Y incluso creo que hay otro episodio, Gabriel, de un barranco, ¿no? Que él está buscando vallas o haciendo algo y creo que la serpiente le delimita, le impide pasar para caer sobre ese barranco. Sí, sí, para que no se caiga, sí. Claro, lógico que él tenga, pensemos en un niño, ¿eh? No es un adulto, la relación y el pensamiento con esos animales. El pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Sí. Animales que le hablan, que él habla con ellos, Sí. se sube a los árboles. Hay imágenes increíbles cuando Gabriel consigue grabarle, lo localiza en Mallorca, trabajando para una familia. Es curioso porque si las filmaciones son del año 77, ha pasado 12 años entre animales, en el 65 le capturan y justo ha pasado 12 años en la civilización cuando Gabriel Sí. lo encuentra. No, yo le encontré cuando hacía exactamente 10 años. 10 años. 10 años, sí. Y le vas grabando Y le durante voy todo ese grabando tiempo. y trabajando y viéndonos y, bueno, claro, una tesis doctoral se construye con muchos elementos y yo lo llevé de visitar a una serie de médicos para que lo visitaran y para que me ayudaran, ¿no? Una serie de personas que me ayudaron para ver si tenía deformaciones en los huesos, si tenía problemas, en fin, problemas psíquicos también. Aplicamos tests de inteligencia, es impresionante. Los resultados de los tests de inteligencia son impresionantes. Porque él es incapaz de resolver un test de inteligencia en el tiempo que marca las normas del test. El razonamiento lógico no lo tiene con la rapidez que debe tenerlo un niño que se estudia con aquel test, ¿no? Pero sí es capaz de resolverlo con más tiempo. Él dibuja, y por cierto, los dibujos tienen una expresión que a mí me recordaban la cara que él mismo se dibuja. Es muy curioso porque hay muchos dibujos paleolíticos en cuevas, en los poquísimos antropomorfos que hay, que se parecen. El propio rostro, que nos puede parecer un poco monstruoso, el pelo, es que le encuentran con garras, pero ahora iremos con su captura. Vamos a ver cómo dibujaba al lobo, él montado sobre una loba. Pues esto es una loba y este que va encima soy yo. Yo me montaba en lo alto de ella y jugaba con ellos como si fuera un burro, como igual me montaba yo. Así pasaban mis varios ratos jugando con varios animales silvestres. En los listados de seguimiento de organismos internacionales sobre niños selváticos aparece algo que, hombre, tiene que ser también muy impresionante, ¿no? 1965, Marcos Rodríguez Pantoja, Sierra Morena, España,
de alguna forma jugó con lobos, ¿no? ¿Jugó con lobos? Jugó con lobos, claro, porque los lobos, él pensó, creyó, imaginó que eran de verdad sus amigos. Y jugó con los lobeznos y los padres lo toleraban porque les llevaba comida. Llegó a intercambiarse comida, lobos sí. y él. Él les traía comida. Y los lobos, naturalmente, le aceptaban muy bien. Él creyó siempre que eran sus amigos. Él incluso después, mucho tiempo después, cuando tenía dificultades, decía, yo puedo llamar a mis amigos vendrán a ayudarme porque yo sé que mis amigos son de verdad. Eso es, o sea, es que yo, cuando él está, el hombre paleolítico con corbata, de nuevo, reincorporado a la civilización, que cómo fue esa incorporación, hace alusiones, ¿verdad, Gabriela? Dice una frase que yo creo que es lapidaria, ¿no? Los humanos mienten, los lobos no. ¿Qué relación tenía con los lobeznos, los encuentros con la loba, en la propia cueva? Es decir, sí. Llega a vivir en casi en una comunidad de lobos. Él acude a la lobera, a la cueva de los lobos, ¿no? Y convive con ellos. ¿Es aceptado por ellos? Sí, era aceptado, sí. Pero eso puede ocurrir, ha ocurrido en otros casos de niños salvajes, de niños descubiertos que convivían con lobos. Esto es posible, ¿no? Hay libros recientes, muy recientes, que explican cómo una loba puede tener en su cerebro la capacidad de tener un cierto instinto maternal hacia crías humanas. Esto es posible. Tenemos la imagen, ¿verdad, Gabriel, todos de Rómulo y Remo, ¿no? La loba romana, sí. La loba romana fundando sí. Roma, ni más ni menos, sí, con unos niños. Fundando Roma. Y se convierte casi en realidad aquí, de alguna forma, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy diferente porque Marcos nunca será el fundador de Roma y nunca será un rey. Marcos siempre llevará el estigma de la marginación y del drama que vivió, ¿no? Hay animales que le tratan mal. Él dice que el jabalí es un animal sin amigos. Parece que es el más agreste para él. Adverso, ¿no? Sí. Sin embargo, él lo nombra cuando dice que él ha observado los animales y ha visto el jabalí que se preocupa del bienestar de sus hijos, como el lobo y como el ciervo y como todos los animales. En cambio, yo no he tenido a nadie que se haya ocupado de mí, que me haya querido, ¿no? En cambio, el jabalí quiere a sus hijos, y el lobo, y el ciervo, y la zorra. En esa tesis que presentó, tesis doctoral sobre el infante selvático de Sierra Morena, y ahora comprenderán, yo creo, por qué les hablaba de uno de los casos más excepcionales que hemos contado, Marcos le contaba a Gabriel que él ha visto a los jabalíes que dan la vida por sus crías, que ha visto que a la loba hay que matarla para quitarle una cría, y a él su padre lo ha vendido por unas monedas, ¿no? Y tiene esa reflexión que es muy profunda y también nos pone en el lugar de dónde están los seres humanos en ocasiones. ¿Quiénes son las fieras aquí, no? Pero hay algo más, que es el momento dramático de la captura, porque Gabriel es capturado y no me quedo corto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le divisan? ¿Cuál es la historia? Bueno, un día un guardabosques, con una trompa de mirar a lo lejos, ¿no?, ve un ser extraño que pulula por allí, que está un ser extraño. Ve que es un ser humano, le parece que es un ser humano, pero no sabe qué es, lo ve de lejos, ¿no? Entonces se fija bien y cuando se asegura que es un ser humano, avisa a la Guardia Civil. Él cree que está viendo un ser de leyenda, claro. Sí, un ser extraño, ¿no? ¿Cómo es el aspecto, Gabriel? Para que nos hagamos una idea. Es un niño o un joven de 19 años en este momento, lleva el pelo larguísimo, lleva unos callos en los pies, ha andado mucho a cuatro patas, no andaba a cuatro patas, esto no, pero sí por el medio, por la geografía, por las dificultades del terreno, era frecuente que se agarrara a las plantas, a las piedras, a las rocas, y que parecía que andaba a cuatro patas, ¿no? Y entonces la Guardia Civil va al lugar y lo coge, lo captura. Es lo que se puede llamar la caza, lo cazan. Y es curioso porque el reingreso en la sociedad viene marcado por la caza, por un hecho traumático. Esto es otro problema. Él llega a defenderse, ¿no?, contra la Guardia Civil. Sí, él no acepta que él ve a aquellos seres extraños, no conoce quién es, ni sabe qué es aquello, pero cuando ve que le cogen, entonces incluso les muerde y con los dientes le arranca una manga de la guerrera a uno de los guardias. Él no sabe lo que le dicen, tampoco entiende lo que le dicen. Él después suponía que le habían dicho, no te vamos a hacer daño, no te preocupes. Pero 10 años después, ¿no?
Pero esto es interesante, subrayar este hecho, ¿no? Porque todo lo que va a venir después, el reingreso a la sociedad, el proceso de socialización... Viene de un trauma. Viene de un trauma. Tiene un origen traumático, que es la caza. Bueno, y no solo la caza, Gabriel. Te he leído su testimonio y él entra en el pueblo como el fenómeno, la gente gritando extraño, en los balcones, el hombre del bosque, Sí. las uñas, el pelo, es un muchacho... Y le tratan así, como estamos viendo un grabado, no sé, del siglo XV y XVI, y ocurre ahí, en Sierra Morena. Todo el mundo le va detrás, los niños, las mujeres, la gente que hay por allí, han encontrado al hombre del bosque, como si fuera un personaje de cuento, de leyenda, algo misterioso, ¿no? Algo que la gente había hablado que existía, pero nadie había visto nunca. El hombre del bosque, ¿no? Este extraño hombre del bosque, lo han encontrado. ¿Y cómo es la vuelta del hombre salvaje a la civilización? ¿Qué te encuentras, Gabriel? No, te encuentras con un hombre, ya un hombre, porque tiene 19 años, que no entiende nada. Que no entiende nada. Está allí, la Guardia Civil lo tiene en el cuartel, mandan a buscar el propietario de aquel lugar, del bosque donde estaba, mandan a buscar el padre va, el padre está ya medio ciego y mayor, y entonces lo primero que le pregunta es: ¿y la chaquetilla? ¿Dónde está? La chaquetilla que se había llevado puesta hace 12 años. No te he dejado desnudo, ¿no? Sí, no te he dejado desnudo, ¿no? ¿Y el hombre salvaje echa de menos el paraíso perdido o no? A ratos. La realidad social, el mundo al que va, al que llega, le es adverso siempre. Marcos, sobre todo los primeros años, los 10 o más años, o 15 o 20. Se aprovechan de su ingenuidad constantemente. Siempre. Le pagan mal, abusan de él. Hay que decir que él es una persona que, cuando yo le conozco, es una persona que tiene una capacidad enorme para ayudar a los otros, para ofrecerse, para dar una mano en cualquier cosa, en cualquier trabajo, incluso diciendo: yo puedo hacer cosas que nadie va a hacer. Él es una persona así, ¿no? Clara y transparente en este sentido, ¿no? La gente abusa. Él no tiene capacidad de ajustarse a unos horarios y a un trabajo fijo y todo esto, ¿no? Cuando tiene dificultades, en ocasiones llama a los lobos. Él dice que puede llamar a los lobos, que puede llamarlos, sí. Que puede llamarlos. Hay unas imágenes que están viendo, grabadas por Gabriel Janer en su tesis. A mí me impresionan también. Es el niño salvaje que ha vuelto, que está ya integrado, aunque no del todo, en la sociedad, que quizá eche de menos esas serranías en ciertos momentos, viendo un poco la hipocresía del hombre, y va vagando, subiéndose a los árboles en ocasiones, va vagando por el paseo en Mallorca, y se oyen las bocinas perfectamente, se ve el tráfico, ¿no? Y uno ve al hombre salvaje ya metido para siempre, no sabemos si para bien o para mal, en ese laberinto de la civilización. En algunas ocasiones, y lo comentaba Gabriel en su libro He jugado con lobos, en algunos momentos de su vida polémicos con gente que la ha engañado, cuenta la historia, la leyenda, el mito, que se apretaba las uñas y hasta casi sangraba, y esa sangre olía a monte bajo, a lobos y a luna clara. Menudo trabajo, menuda historia, digna de la ficción pero absolutamente real. Te deseo todos los éxitos del mundo, Gabriel, con He jugado con lobos. Gracias por estas grabaciones que son parte de una historia única en nuestro país. Y de verdad, vaya trabajo. Cuenta ahora en el rodaje que están haciendo sobre la película, que están haciendo ya en Sierra Morena, por parte además de un buen amigo, Gerardo Olivares, que cuando Marcos ha vuelto a ver una manada de lobos, los lobos le consideraban uno de los suyos. Gabriel, un placer, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Un excepcional trabajo, como decíamos. Vamos ahora con otras imágenes. Nos oxigenamos de esta historia tan humana, tan misteriosa, tan enigmática, tan increíble y tan real. Y vamos ahora, eso, con otras imágenes. Últimamente han llegado hasta nuestro programa diferentes filmaciones en distintos puntos de España, pero nosotros, evidentemente, tenemos que ser muy prudentes, como siempre. Y es más, las mostramos por si alguien sabe algo, nos puede ayudar, nos puede dar más datos. Ya están viendo, sobre Zaragoza, extrañas luces, Carmen. Eso es, sobre Zaragoza, además, los días
18 y 19 de abril de este año 2010. Echen atrás la memoria y fíjense a ver si en esa noche ustedes vieron algo parecido sobrevolando los cielos de Zaragoza. Sergio López era quien nos enviaba estas imágenes grabadas con su teléfono móvil. Dice que durante aproximadamente 10 minutos estas luminarias estuvieron sobrevolando, ahí las tenemos, que además parecía que en un momento dado había una, luego se convertían en dos, incluso en tres, que variaban sus movimientos y que la verdad no sabe qué puede ser, que en 29 años y de repente, tiene, ¡pop!, desaparece, se apaga, sí. Y vuelve a salir. Eso es, que en 29 años que tiene, que nunca ha visto nada extraño, pero que esa noche le escamó muchísimo ver esta especie de luminarias que volaban. Vemos Zaragoza, Sí. Hay ciertos planos de la ciudad ciudad de noche y eso es importante, o sea, hay una referencia. Ahora bien, si esto realmente estaba sobre la vertical de la capital del Ebro, vamos, tuvo que ser visto por miles de personas. ¿Sabemos algo de la hora? No nos pone A no ser que la sea hora. altísima madrugada, Nos pero decía en la madrugada, pero en la madrugada. En la madrugada. Eso sí que a veces restringe un montón el número de testimonios porque la ciudad duerme. Ahora, es un carrusel de luces que realmente nos deja sin palabras. y que brillaban mucho además. Brillaban mucho con cierta potencia. Sí. El campo de maniobras militares de San Gregorio alguna vez ha provocado incluso psicosis ovni en Zaragoza, año 96, por ejemplo, y los militares decían que eran sus bengalas, sus entrenamientos. Pero es posible, bueno, pues amigos militares, amigos de Zaragoza, pedimos ayuda. Tenemos que descifrar el misterio de las luces que en abril estaban sobre los cielos de la ciudad del Pilar. En fin, interesante de verdad, lo dejamos ahí. Vámonos a las cavernas, un lugar que es predilecto. Ya saben que sabemos que hay muchos misterios y a veces misterios con caras horribles. Nos vamos hasta la localidad de Soria, en Gran Canaria. Víctor Feria nos enviaba esta Fíjate. curiosísima imagen. Bueno, es buenísima, un perfil. es buenísima. Mira, lo hemos iluminado un poquito para que se vea perfectamente. Los dientes. Es que se ve el perfil como de una mujer, ¿verdad? A mí me parece femenino. Nos dice que le llamó la atención porque era una de las paredes del barranco y que incluso llegó a asustarle porque era por la noche, iba apuntando con su linterna y se encuentra con este rostro. Un rostro que, como vemos, parece incluso que aquí empieza el pelo, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Voy a moverla. Es que la piedra, en los lugares además que fueron empleados, hay algunos lugares de arte rupestre donde se modelaban caras, por ejemplo. Sí. Seguramente esto sea natural, evidentemente, pero vaya efecto con la luz y vaya efecto y vaya susto, me imagino, el del hombre que en mitad de la noche fotografía de esta forma y le sale esto, sobre todo los dientes, ¿verdad? Cara Y esa terrorífica. expresión, sí, esa expresión. Pero bueno, puede maléfica. que también haya sido un poco modelada por la zona de aquí abajo, ¿verdad? Porque No sería si la no, primera vez. sería una pareidolia total la que nos hemos encontrado. Pero bueno, esa España mágica que nos muestran nuestros espectadores y que tanto le agradecemos. Soria, Gran Canaria. Soria, Gran Canaria. Un lugar para ver. Agreste, naturaleza, piedra y naturaleza, piedra, mundo agreste y sucesos muy extraños existen y se dan en otro lugar, también de la España mágica. Vamos a visitar ese lugar. Nuestro compañero Luis Álvarez acaba de regresar de un lugar bien conocido para los amantes del misterio. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Hablamos de Montserrat. Montserrat ha sido protagonista en muchas ocasiones de Cuarto Milenio. La persecución del griego por parte de los nazis, un sinfín de fenomenología. Pero lo que nos ocupa ahora es algo de lo que se habla poco habitualmente en los medios y que con una simple estadística comprobamos que, caramba Luis, hay muchas desapariciones en esta zona telúrica, mágica, desde hace por lo menos 1000 años. Pero en el último siglo los casos han incrementado exponencialmente. ¿Qué pasa en Montserrat? Es cierto, de hecho, han desaparecido muchas más personas de las que aparecen en medios. Hemos hecho una búsqueda rápida por las hemerotecas digitales de La Vanguardia, por ejemplo, que es un diario catalán, y hemos encontrado pocos casos, a pesar de que cuando vas a la zona te cuentan que son muchas más, que suceden casi semanalmente y que, bueno, digamos que está rodeado de un grandísimo halo de misterio. Toda esta montaña sagrada a las puertas, digamos, de Barcelona, que ha ejercido durante 1000 años una grandísima fascinación en todos los catalanes. Es su montaña y su Virgen Negra, que es nada menos que su patrona. Un lugar mágico y que ha concentrado a un sinfín de grupos, de personas. Corre la leyenda, que va a ser desvelada en este reportaje de Luis, de que hay gente incluso que quiere desaparecer, que quiere olvidarse del mundo allí. Y podemos decir, sin abrir mucho el abanico de la parte secreta que tienen todos los reportajes, que incluso poco antes de rodar allí habían
ocurrido acontecimientos realmente extraños en los mismos lugares que habéis elegido vosotros para filmar. En efecto, íbamos por una de las carreteras que une Monistrol de Montserrat, digamos, con la parte menos abrupta de la montaña, y en una de esas carreteras muy estrechas con unos grandes cortados vimos cómo la Bionda estaba aplastada porque alguien se había salido con el coche. Cuando preguntamos en el pueblo nos contaron que era un vecino que se había despertado de madrugada con el mismo pijama, con las zapatillas de andar por casa, salió, cogió su coche, un BMW, y a 140 se salió por aquella curva y nadie se explica muy bien qué es lo que pudo haber sucedido. Son muchos más casos en este sentido, no de gente que se sale en la carretera, pero sí de gente que deja su coche, aparca, deja incluso las llaves puestas, se las meten puertas en el abiertas, bosque, se internan en el bosque y desaparecen. Hay un caso incluso en el año 80 muy interesante sobre una persona muy querida en Jordà, se llamaba en Monistrol, que desapareció. Él era el que llevaba, digamos, el control del tren de cremallera, el paso a nivel, y tenía 2 perros. Entonces este hombre desapareció, digamos, por esta zona, por uno de estos caminos que salen de la basílica, desapareció con sus perros y no apareció nunca más, ni él ni sus perros. 20 y tantos años después nadie sabe nada. Incluso ha habido casos en Montserrat, conocidos para los que siguen las pistas de los llamados casos ufológicos, de gente que dejó hasta mensajes. Me voy a las alturas o me voy con el padre, y todo en torno a una montaña, como decimos, de gran poder. ¿Qué está pasando en Montserrat? Es hora quizá de desvelar un poco esa historia oscura, esa historia extraña, esa historia inquietante, qué duda cabe. Gracias, Luis, por la investigación. Muchas gracias. Nos vamos de viaje contigo. Vamos a verlo. Vamos de viaje, amigos. Dicen que de algunos lugares emana una energía muy especial. Aquí en la montaña de Montserrat son más de 2,5 millones de personas los que vienen cada año, desde turistas, pasando por montañeros o escaladores, pero también otro tipo de personas, otro perfil, que parece que vienen buscando algo distinto, algo especial, algo más. Bueno, en los últimos años se han perdido decenas de estas personas. No hay cifras oficiales, pero lo que no se sabe muy bien es dónde fueron a parar, nunca aparecieron. Son los desaparecidos de Montserrat. Cuando decimos mágica es porque realmente tiene un atractivo en que pasan cosas y a veces no le encuentras el sentido a estas cosas, ¿no? Y ya te digo, realmente sí, y el magnetismo es eso, la gente se queda, bueno, se queda atrapada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay algunos lugares de la montaña, no muchos, pero algunos, que lleva al mareo. Una persona se marea, sin necesidad de entrar en el vértigo, ¿eh? O sea, hay vibraciones. Hay algunos otros lugares de la montaña en que las personas se pierden fácilmente. No solamente esto, sino que hay algunos lugares, por ejemplo, en la región intermedia, en el Coll del Migdia, la roca plana dels Llamps, esos lugares, hay lugares en los cuales uno puede entrar, pero es muy difícil salir si uno no tiene medios de escalada. Hay gente que teóricamente se ha perdido en esta montaña, hemos salido a buscar, nosotros, la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, y cuando llevamos a lo mejor 3 o 4 días buscando, pues se opta por abandonar el rescate o la búsqueda. Y en casos pues nos han vuelto a encontrar, o en casos han aparecido pues, cadáveres al cabo pues, de 2 años, 3. Sí, ha pasado. En el puesto de bomberos de Collbató, todos los dispositivos están a punto para hacer frente a una temporada más. Desde las pantallas se coordinan con otros puestos para tratar de localizar incendios y sofocarlos, aunque la intervención más común es la de ir a rescatar gente. Es cierto que la montaña mágica esconde 1000 asombrosos secretos, pero por encima de todo, es un nido de trampas. Se recibió una llamada de que había desaparecido un escalador. El equipo de rescate de Sardañola, el grupo de rescate y bomberos, guardias civiles, salimos a hacer el rescate de este buen hombre y el helicóptero, en una pasada del helicóptero, vio a un hombre haciendo señales. Pensaban que era el que estábamos buscando
Cuando llegamos a él, entonces sí, no era el mismo, era un hombre que también llevaba 2 o 3 días perdido en la montaña. Y hablando con él, nos decía que estaba durmiendo allá en una especie de cueva, en una especie de bauma, que dormía con la negra, decía, y duermo con la negra. Y bueno, la negra esta era un cadáver de una señora que me parece que era inglesa, que también hacía pues un año y pico que había desaparecido en Montserrat. Otra desaparición inquietante que recuerdan las gentes de la comarca la protagonizaron un hombre y su fiel perro. Y este señor, pues una mañana, pues salió de casa con el perro y desaparecieron el señor y el perro. Durante 15 días estuvo buscando y no fuimos capaces o no se encontró rastro ni del señor ni evidentemente del perro que lo acompañaba siempre. Después hay una parte más extraña, que son la gente que podríamos decir que busca perderse. Son personas que acuden allí por el magnetismo que tiene o el significado cultural y místico que tiene la montaña y creen que pueden encontrar allí respuestas a sus preguntas. Y esas son desapariciones extrañas. Pero luego hay unas que son más extrañas, que son la gente que nunca ha aparecido. Hay una docena de casos de personas que se han perdido allí y que no se ha vuelto a encontrar los restos, ¿no? Muchos buscan desaparecer, huir de sus realidades y sus problemas, pero nunca saldrán en los medios. Nadie se encarga de ellos, nadie quiere cubrir esta información. El de este adulto es el caso de muchos otros. Aparcó su coche en la explanada de la abadía. Terminada su jornada de trabajo, necesitó un respiro. Salió del vehículo y se internó en la montaña por un sendero, a ninguna parte. Solo encontraron de él su coche abierto y los papeles de la oficina en el asiento de al lado. Años después hubo también el caso de una joven de 18 años, una excursionista, que también la encontraron al cabo de unos días vagando por la montaña, desorientada también, hambrienta, y también la fueron a bajar para llevarla a los servicios médicos de Manresa, y durante el traslado se escapó, se volvió a escapar, y de momento no se han encontrado los restos. Montserrat emite unas vibraciones magnéticas especiales, geobiológicas, que atraen a las personas. Y esa atracción a las personas lleva a las personas que van a Montserrat a ensimismarse en sí mismas, que es lo que indica Schiller y Goethe, ¿no? Goethe lanza una frase: uno solamente puede encontrar la felicidad en su Montserrat interior. Y Schiller alude a esta fuerza magnética e indica que cualquier persona que se acerque a la montaña será absorbida por ella y cuando esté en ella hará un viaje al interior de sí mismo. Al caer el sol, la montaña mágica parece abrir sus puertas a otra dimensión. Es entonces cuando se acercan esas otras gentes, buscando algo distinto. La montaña genera en ellos una fascinación inexplicable. Hay un punto de encuentro en la montaña en el que la gente van a ver o a intentar ver pues apariciones de luces, ¿no? De luces, básicamente luces. Comentan que han visualizado más de una vez las luces y digo, es un fenómeno que lleva más de 20 años y que sigue vivo. Simplemente se les hizo de noche mientras bajaban de escalar y en medio de la canal encontraron una gente vestidos de monjes, así con unas capas, unas túnicas, unos collares y haciendo círculos en medio de la canal con velas y se quedaron así como, ostras,
Y nada, uno de los monjes muy amablemente les indicó el camino para que se fueran. Y allí se quedaron. O sea que gente rara que viene a hacer cosas raras hay mucha. Hay pues una gran atracción de la montaña, un magnetismo especial que ha traído durante los últimos 10 siglos, por decir así, una gran cantidad de poetas, escritores, artistas. Hay personas de las que han desaparecido, que iban buscando algo, por decirlo así, y que nunca más se supo de ellas, ¿no? Y este es uno de los misterios de Montserrat, ¿no? Desaparecer lo puede hacer una persona en cualquier sitio. Pero cuando busca un sitio de una simbología especial, tanto religiosa como mística, es porque de alguna forma quiere dar trascendencia a su acto. Puede ser una trascendencia personal para él, puede ser una trascendencia para la familia, para los amigos, o simplemente porque está buscando un camino. Sabemos personas que siguen el tema de los ovnis, por ejemplo, que están dentro de la gente que se ha perdido allí, porque han ido buscando algo, que no lo han encontrado, y al final han terminado por un camino, el erróneo, ¿no? Que es el perderse ellos mismos. La abadía de Montserrat lleva 1000 años en pie. Encajada en el corazón de la montaña, alberga una comunidad de 80 monjes. Su orden les obliga a acoger a cualquiera que acuda en busca de refugio espiritual. Encaminamos nuestros pasos hacia el templo. En el interior aguarda una extraña talla románica. En realidad, un ídolo pagano antiquísimo destinado a conjurar aquellos lugares con una energía desatada. Es la representación de la Madre Tierra, la Virgen de Montserrat. Su mirada hierática sigue velando por aquellos que se perdieron y no se encontrarán jamás. Descansen en paz. El insondable misterio de las desapariciones. Yo recuerdo como si fuese hoy el día que me enfrenté a uno de esos libros, para algunos viejos, para otros clásicos, Desapariciones misteriosas, Patrice Gaston, y empezaba así. Usted tal vez desaparecerá mañana a bordo de un avión, de un navío de recreo, de su yate o más simplemente al volante de su propio automóvil. En ninguna parte está usted al abrigo del misterioso fenómeno que arrebata desde hace años a muchos miles de personas, sin que llegue a saberse nunca cómo esto pudo producirse. Así empezaba esta obra y así empiezan muchas de las historias que queremos recordar. Personajes célebres, importantes, que se esfumaron sin dejar rastro. Uno de los casos más polémicos, donde la red actuó como lugar o caja de resonancia en busca de pistas, fue el de uno de los magnates y cerebros de Microsoft, ni más ni menos, Jim Gray. Santi, buenas noches. Buenas noches. Un personaje poco conocido pero sumamente importante, es el padre de las bases de datos de buena parte de la tecnología que hoy día usamos a diario. Ganó el premio Turing, el premio Nobel de la informática. Y bueno, un buen día, febrero de 2007, su madre había fallecido, había sido incinerada, y quiso, en un paraje que a ella le gustaba, a unas islas a 50 kilómetros de la bahía de San Francisco, esparcir sus cenizas allí. Navegante experimentado, cogió su yate, su velero de 13 metros de eslora y para allá que partió. Un día luminoso, sin ningún tipo de olas, sin ningún tipo de tormenta. Nunca volvió. Por la noche, su mujer dio la voz de alarma y se puso en marcha una operación de búsqueda y salvamento sin precedentes. No se encontró absolutamente el menor rastro. Cuando la Guardia Costera norteamericana abandonó la búsqueda, fueron los propios colegas y amigos de Gray, a través de Google, de Amazon, de la propia NASA, los que pusieron a disposición de los internautas más de 100.000 fotografías de satélite de la zona, cada una abarcando un cuadrado de unos 80 por 80 metros. La informática en ayuda, como salvavidas de un hombre que se había perdido, por vez primera, quizá en la historia. Por vez primera en la historia y en una iniciativa sin precedentes en su magnitud.
Esos cuadraditos, esas fotos abarcaban, es un cuadrado de unos 80 metros de lado de la superficie del agua, y lo que se pedía a los internautas era que sencillamente cada uno, con que uno solo examinase durante un buen rato una de esas fotografías para ver si había alguna mancha, algún resto, algo flotando en el agua, cualquier pista, pues podría llevar a ver el paradero de este hombre. No se descubrió absolutamente nada. Pero ni de él ni del barco, Santi. Ni de él ni del barco, ni el menor resto, ni manchas de aceite, ni restos de salvavidas, velas, etcétera, etcétera. Absolutamente nada. Su desaparición sigue siendo un misterio. Un misterio, uno de los cerebros de la informática actual. Hace apenas un par de años se esfuma, se volatiliza. Atención a esta historia, por favor. Conectamos actualidad con casi arqueología de la exploración. Un explorador con mucha historia, con mucho mito. Una búsqueda que parecía un sueño. La historia, Carmen, del coronel Fawcett. La historia del coronel Fawcett es este hombre que vemos, era un hombre que medía más de 1,80 m, tenía unos ojos muy especiales, de un azul grisáceo, le llamaban los ojos del visionario, porque este hombre, además de ser una persona valiente, fornida, se creía también en algún sentido tocado por la mano de Dios. Creía que por muchas expediciones que hiciera a él no le iba a ocurrir nada. Él empieza como militar, por eso se hace coronel, pero ve que esa no es su vida. Él entra a formar parte de la Sociedad Geográfica Británica y es entonces cuando de verdad empieza su labor. Le mandan a cartografiar unas zonas inaccesibles en la Amazonía brasileña y boliviana, y allí se adentra contra todos los peligros, Iker. Hablamos de principios del siglo XX, años Hablamos 10. de la época victoriana, hablamos de 1906 a 1925. Él realiza 6 expediciones entre Bolivia y Brasil y empieza a cartografiar toda esa zona que había sido inexplorada. Tan solo vivían una serie de tribus que estaban dispersas por allí y que ni siquiera habían visto al hombre blanco. Este hombre se salva de todo tipo de peligros. En 2 ocasiones toda su expedición murió y él regresó completamente solo. Había sido mordido por murciélagos. Debajo de su piel habían anidado gusanos y se los tenía que haber extraído con el cuchillo, y el veneno lo quemaba con la pólvora de las balas. Había salido un tipo duro, vamos, un tipo durísimo, y ya te digo, ya empezó a correr la leyenda de que era una persona que estaba tocada por la mano de Dios, que a él no le podía pasar en ningún momento nada, que era inmortal. Hasta tal punto, Iker, que empezó a mantener contacto con las tribus que se iba encontrando. Tribus que en la época todavía practicaban el canibalismo, en otras ocasiones cortaban las cabezas de sus enemigos y bebían en sus cráneos para celebrar que habían vencido en la batalla, pero este hombre siempre hacía amistad con ellos, hasta tal punto que empiezan a contarle una serie de historias sobre una ciudad magnífica, perdida, donde todo era de oro, donde los hombres se soplaban polvo dorado y iban todo el día con ese oro encima, donde tenían todas las vestimentas llenas de oro y extrañas figuras, también extraños ídolos. Y llega hasta él, fíjate, una especie de sacerdote en basalto negro que le regala un escritor, el autor de Las minas del rey Salomón, Rider Haggard. Y esa tablilla dice que ha sido encontrada porque tiene una tablilla con unos símbolos que son indescifrables. Nadie de los que Fawcett llevó para que le pudieran descifrar ese lenguaje extraño supo hacerlo. Y le dicen que pertenece a una ciudad perdida, la que Fawcett llama la ciudad Z. Esa ciudad, al parecer, era El Dorado. Y ya lo único que hace en su vida es querer ir en busca del Dorado. ¿Y cuándo se pierde su pista? Se pierde su pista en 1925, cuando junto a su hijo Jack, su hijo mayor, un chico de 21 años y un amigo de este, decide ir en busca de Z. Se adentran en la selva, se adentran en la Amazonía, como había hecho en muchas otras ocasiones, pero de repente empiezan a dejar de llegar las noticias de este hombre. Se apuntan todo tipo de teorías, Iker, desde que fueron devorados por animales salvajes hasta que tribus caníbales acabaron con su vida y se los comieron a los 3. Pero también empezaron a llegar muchos años después, en 1932, por ejemplo, noticias de exploradores que decían haber visto a este hombre como jefe de una de esas tribus indígenas. Aseguraban que era Fawcett, incluso decían que había hablado con él.
Y justamente cuando iban a buscarle, muchas expediciones ha habido para buscar a Fawcett y ha habido más de 100 muertes, Iker, en esa búsqueda. Nadie ha logrado encontrarle. Su mujer incluso contrató a detectives, a los mejores. No volvieron, no regresaron nunca. De Fawcett no se sabe absolutamente nada. Algunos dijeron que habían encontrado su tumba. Luego se vio por los análisis de ADN que eso era completamente incierto. Otros siguen pensando que fue el jefe de una tribu durante muchos años y que dejó el mundo civilizado para convivir con sus amigos los indígenas. Pero evidentemente la historia de Fawcett es tan sorprendente que merecerá un capítulo aparte de este explorador que ya es una sombra y una leyenda en la selva, cerca de la Sierra del Roncador, donde buscaba él una conexión con otro mundo, la ciudad Z, ni más ni menos. Donde decían además, Iker, que había encontrado una puerta al inframundo. Esa era otra de las teorías. Hay que seguir la pista de Fawcett, qué duda cabe. Y por cierto, enséñame ese cuaderno, enséñalo a la cámara. El Diccionario del Diablo, una obra clásica, Ambrose Bierce. Bueno, pues este hombre también fue borrado de la realidad, Santi. Pues sí, uno de los grandes de la literatura norteamericana, junto con Poe, junto con Mark Twain, junto con Hemingway. Personaje muy polémico, tenía un humor increíblemente ácido, tenía un talento para la literatura satírica importante, escribió mucha literatura fantástica y entre ellas, curiosamente, un libro que se titula exactamente como ese, Desapariciones misteriosas, en el cual hacía un conjunto de relatos de personas que desaparecían de formas inexplicables, a veces delante de sus propios familiares. Pues bien, Ambrose Bierce llevaba la vejez sumamente mal. A sus allegados siempre les había dicho que prefería en un momento dado tener un final digno de soldado, porque él combatió en la guerra civil y con mucho valor parece ser, prefería tener un final en el campo de batalla que morir cayendo por las escaleras de su propia casa. Y parece ser que cumplidos los 70 años, en 1914, en plena Revolución Mexicana, Ambrose se va en principio como observador. Pasa por El Paso, Texas, de ahí a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez contacta con las tropas de Pancho Villa, que le aceptan, digámoslo así, como lo que se llama ahora los corresponsales adosados. Es decir, que los acompañe, que observe y quién sabe si en un futuro escribir un libro. Y a partir de ahí se le pierde la pista. A través de testimonios, de muchas versiones, incluso de 2 o 3 cartas que el propio Bierce escribió desde México, se ha conseguido componer una teoría. Esa teoría dice que después de varias semanas con las tropas de Pancho Villa, parece ser que éstas empiezan a sospechar de él o a mirarle con recelo. Los gringos en general no eran bien vistos en México y eso era una circunstancia de peligro adicional por la que había elegido esa revolución precisamente. Y hay un episodio que se relata en el cual, para deshacer esas sospechas, coge el fusil de uno de los soldados, se sube a una colina y con una precisión increíble, porque parece ser que era muy buen tirador, dispara contra un soldado enemigo al que abate a cientos de metros de distancia y entonces ya se integra como soldado dentro de las tropas de Pancho Villa. De hecho, incluso le regalan, a modo de símbolo, un sombrero mexicano para que lo lleve como uno más. Y efectivamente, la versión más difundida dice que murió en combate en una de las batallas de Pancho Villa, porque incluso los informes de la época hablan de un gringo viejo que está entre los caídos y entre las tropas. También se habla de otra posibilidad, que es que el general Carranza lo capturase y lo mandase fusilar. Incluso que lo mandase fusilar el propio Pancho Villa, que no soportaría el humor ácido de Bierce y en un enfrentamiento dialéctico pues decidió solventarlo en el paredón. Otro ejemplo, y les va a sorprender, a mí me ha sorprendido mucho. ¿Vemos una filmación? Sí, ¿Os parece? vamos a verla, es muy Vamos a ver cortita. una filmación que bueno, parece algo casi prehistórico, acostumbrados ahora al 3D, ¿verdad? Y a los fenómenos digitales. Imagínense, dicen que el padre del cine, el otro padre del cine, era este hombre que también desapareció. Louis Le Prince, un hombre que nació en 1842, desaparece un 16 de septiembre de 1890 y a él debemos esta primera filmación, donde se ve a unos hombres caminando, al principio un hombre y una mujer. La primera filmación que hay es de tan solo 2 segundos, Iker, y está realizada con una cámara que inventó él. Él era un compitiendo aficionado... con los Lumière, Antes que los Lumière. Él era un aficionado a la fotografía. Incluso había estudiado con Daguerre, el inventor del daguerrotipo, anterior a las fotografías.
y siempre había estado apasionado con la imagen, hasta tal punto que eso le llega a experimentar y a inventar sus propias cámaras. Pero decía, bueno, la fotografía es fija, yo quiero algo en movimiento, y si pasando una fotografía detrás de otra hago algo. Y así inventó el cine. Pero es un padre del cine no reconocido, de alguna Es un forma. padre del cine no reconocido precisamente por su desaparición, Iker. Porque en septiembre de 1890, cuando por fin iba a dar a conocer al mundo este revolucionario método de entretenimiento y además de filmar lugares, porque estamos viendo ahí la primera filmación que se llamó El Jardín de Roundway, pero luego vemos, ahí están los carromatos, a la gente pasando. Esto... Él pensaba que daría para hacer noticias, para que la gente conociera otros lugares, y se traslada hacia París, donde le esperaba un grupo de amigos. Un grupo de amigos que le iba a llevar por toda Europa para dar a conocer precisamente esa cámara mágica. Se pierde su pista en el tren, en Dijon. Después de eso, dicen que le ven subir al tren, incluso su hermano habla con él, le despide, pero nunca llega a París. Ni él ni su equipaje son hallados nunca. Todo tipo de teorías, de nuevo. ¿Y su material cinematográfico tampoco? Tampoco. El material cinematográfico que conozcamos, que haya quedado, porque conservaba su familia, tan solo era este. El resto de cosas que hubiera filmado desaparecieron para siempre. El caso Iker es que se apuntaron varias hipótesis. Suicidio. Decían que estaba completamente arruinado por haber invertido todo su dinero en realizar esos prototipos de máquina cinematográfica. Un asesinato. Había ya mucha gente experimentando con la fotografía. Se lo quisieron quitar de en medio porque sabían que iba a dar a conocer el invento y ya no serían ellos los primeros inventores. O incluso que su familia le había mandado a un lugar apartado porque se creía que era homosexual y que a la vez que iba a dar a conocer la máquina también iba a reclamar su homosexualidad delante de los medios de comunicación. El caso Iker, que nunca más se volvió a saber de él. Tan solo en 2003 aparecieron unas fotografías en Scotland Yard de un hombre ahogado en 1890 que decían que podía ser Le Prince. La historia de uno de los padres del cine, no muy conocido, desde luego. Nos marchamos con Hoffa. Su nombre ha dado lugar a películas incluso, Santi. Pues sí, porque si en el mundo de la mafia estadounidense y en la ciudad de Nueva York hay una leyenda, esa es la desaparición de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa en los años 60 era una de las figuras más poderosas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era el líder del sindicato de camioneros. Lo dijo públicamente una vez, con una sola palabra mía paralizo este país. Y de hecho hizo esa demostración más de una vez. Pero lo que le perdió fue que tenía cierta relación con la mafia. Las huelgas que organizaba Jimmy Hoffa eran un elemento de extorsión absolutamente eficaz a la hora de pedir pago por protección a determinados empresarios. Es decir, Jimmy Hoffa podía decir si la mercancía de un empresario llegaba o no llegaba a tiempo, si una determinada ciudad se quedaba bloqueada o no se quedaba bloqueada. Y la gente pagaba al crimen organizado para asegurarse que eso no sucediese. El FBI investigó a Jimmy Hoffa durante muchos años y, como pasó con Al Capone, solo le pudieron comprometer por una cosa relativamente menor, que fue el soborno a un jurado. Pasó 4 años en la cárcel, le indultó el presidente Nixon a condición de que nunca más volviera a dirigir los sindicatos. Pero él parece ser que tenía planes aparte de esta promesa, ¿no? Y un buen día, en 1975, se iba a reunir en un restaurante con un grupo de destacados jefes de la mafia, cuando de repente no se vuelve a saber absolutamente nada de él. La policía lo busca, se cree que la propia mafia es la que lo ha asesinado, pero empiezan a surgir todo tipo de teorías. Desde que nunca llegó a esa reunión y que un grupo de irlandeses habían sido contratados por los italianos para no comprometerse si les pillaban y que pareciera una cosa ajena a la mafia, hasta que el propio Jimmy Hoffa, que debería de tener una fortuna escondida en algún paraíso fiscal, hubiera desaparecido sin dejar rastro, o que incluso los mafiosos en ese restaurante no hubiesen llegado a un acuerdo, lo hubiesen asesinado, y ya los lugares donde puede estar enterrado Jimmy Hoffa sí que forman parte de la leyenda de la ciudad de Nueva York. El más conocido o el más probable es el Estadio de los Gigantes de Nueva York, un equipo de fútbol americano que se estaba construyendo en ese momento y que sencillamente el cadáver lo habrían echado a los cimientos, eso habría sido rellenado de cemento y nunca más se supo. Extraño, no tanto, en la construcción de ese estadio aparecieron 5 cadáveres y se cuenta que los constructores, hartos de la paralización,
cuando apareció el sexto ya directamente ni dieron parte y siguieron con la construcción como si nada hubiese ocurrido. Es decir, era una práctica de la mafia neoyorquina relativamente común. También se dijo que había sido incinerado y echado a un vertedero, negocio que también controlaba la mafia en aquel momento, o incluso que está bajo el asfalto de una de las autopistas que llegan a la ciudad de los rascacielos. En todos estos casos, citas interrumpidas. Queda otro elemento importantísimo en la historia reciente del mundo, un nombre, el de una familia. Van a ver qué historia, Rockefeller. Michael Rockefeller era el hijo pequeño de Nelson Rockefeller, el que sería el vicepresidente de Estados Unidos. Se había graduado en Harvard en 1960 y su primera expedición la hace a Nueva Guinea. Allí entra en contacto con algunas tribus, como la de los Danis. Se queda, ahí lo tenemos, un joven, además, que se distinguía entre esas tribus por su palidez. Todos le llamaban el hombre blanco, le querían muchísimo, había entrado en contacto con esas tribus a las que había cogido un gran cariño e incluso defendía, cuando en otras épocas los trataban como si fueran animales a estas tribus que eran desconocidas. Él los estudiaba, les llevaba regalos, convivía con ellos. Pero fíjate, un año después es cuando de nuevo en Nueva Guinea va a estudiar otra de las tribus, la tribu de los Asmat. Iba al Festival de los Muertos. Quería contar al mundo los rituales que realizaban, esos rituales secretos en los que había calaveras decoradas, calaveras que había quedado en llevar algunas, cambiándolas por objetos al Metropolitan Museum. Algunas de esas calaveras todavía ahí que están en el Metropolitan y se pueden ver. Pero fíjate, en esa expedición él nunca regresó. Iba acompañado de 2 guías locales y de otro antropólogo. Ahí le vemos en plena expedición, ya con barba. Iba acompañado de los 2 guías locales y de otro antropólogo que se llamaba René Wassin. En un momento dado, ellos solo podían llegar hasta esta tribu en barco. Y en el mar la barca empieza a hundirse, los guías dicen que se agarren a la barca y que ellos traerán ayuda. Van a nadar hasta la costa y van a traer a alguien que los rescate. Pero Michael no puede, está nervioso y dice que él lo va a conseguir. Son sus últimas palabras, Iker, creo que puedo hacerlo. Coge 2 bidones que había en la barca y se adentra en el mar intentando llegar hasta la costa. Su amigo es rescatado, pero de él no se vuelve a saber absolutamente nada. Una familia tan importante hace que se monte un dispositivo de búsqueda hasta entonces nunca visto. Y te cito, mira, el ejército holandés, la 6ª flota de los Estados Unidos y 7.000 hombres locales se adentran en Nueva Guinea a buscar a este hombre. Peinan totalmente la zona y no se encuentra ni un solo rastro, ni un solo pelo de este joven que desapareció para siempre en Nueva Guinea. De nuevo, las teorías, que fue comido por tiburones, que una tribu acabó con su vida y otros que siguen pensando, y es una historia más romántica, que se quedó viviendo entre esas tribus que tanto amaba. Como Fawcett. Como Fawcett. 6 historias a unir a lo que está pasando en Montserrat. El enigma de las desapariciones sigue ocurriendo, sigue aconteciendo. Pasa como en otro plano de nuestra vida, pero hay mucha gente que de pronto, una noche cualquiera, quién sabe si esta misma noche, desaparece para siempre. Y a partir de ahí su expediente va quedándose en polvorientos cajones y nadie sabe, nadie tiene respuestas ni pruebas. Desapariciones insólitas que siguen ocurriendo. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vaya 6 historias, vaya 6 iconos importantísimos. Vámonos con noticias, rompamos un poco siempre esta cápsula densa que son las desapariciones y lo que inquietan, porque todo el mundo conoce casos, y vayámonos directamente a eso, a la pura y dura actualidad. Existen lugares en el mundo que siempre son sinónimo de misterio. Da la impresión que se ha contado todo en torno a ellos. Y sin embargo, casi de forma semanal, nuevos hallazgos, nuevas sorpresas. Nos vamos a la isla de Pascua. Un equipo de investigadores ha descubierto en la isla de Pascua una de las cavernas más extensas del mundo. El equipo dirigido por el espeleólogo español Javier Les ha hallado más de 7.000 metros de galerías que se esconden bajo el suelo Rapa Nui. Además, han cartografiado, empleando modernas tecnologías, más de 6 kilómetros de galerías subterráneas en lava, uno de los sistemas de cuevas más grandes del planeta.
En sus apenas 165 kilómetros cuadrados de extensión, la isla cuenta con 3 sistemas volcánicos que han originado un impresionante laberinto subterráneo, formado por miles de tubos volcánicos que derivan en alrededor de 1000 cavidades, la mayoría de las cuales hasta ahora nunca habían sido exploradas. También han descubierto varias especies de invertebrados desconocidos hasta ahora para la ciencia y petróglifos y pictogramas realizados en las cuevas de los primeros pobladores del ombligo del mundo. Tenemos una visión bastante dual del enigma de Pascua y de sus profundidades. ¿Estarán ahí los secretos que expliquen tantas cosas? Lugar maravilloso, también bajo el suelo, pero de recuerdo, como digo, agridulce, porque uno de nuestros compañeros, Juan G. Vallejo, estuvo a punto de perder la vida ahí, en una de esas cuevas con nosotros. En fin, seguiremos muy de cerca toda la actualidad de este ombligo del mundo. Vamos ahora a un misterio. Y como siempre, algunos países, algunas culturas, nos llevan ventaja, no tienen ningún rubor, hacen museos sobre sus misterios, sobre un demonio muy célebre. En este caso, en Asbury Park, un museo donde se ha montado una exposición que va sobre el diablo de Jersey. En la muestra se pueden observar varios artefactos, dibujos y hasta reproducciones del cráneo de este legendario ser. La historia comienza en 1700, cuando, según la leyenda, una bruja, al dar a luz a su 13º hijo, se dio cuenta de que había parido al mismísimo diablo. Con pocos meses, la criatura se transformó en un ser con pezuñas, grandes alas y garras en las manos. Salió volando por la ventana y desde entonces aterroriza a los vecinos de Nueva Jersey. A la criatura se le atribuyen popularmente algunos raptos y desapariciones humanas. Los testigos que informaron sobre encuentros con esta criatura afirman que era de forma humanoide, que caminaba sobre 2 patas y que medía más de 1,80, que estaba totalmente cubierta de pelo, tenía cuernos y cabeza de caballo, alas y ojos rojos. Los últimos avistamientos de esta criatura se produjeron en 1909 en la zona del condado de Camden. Esta semana, toda la información en 4.com, importantísimo lo que ahora comento, porque vamos a abrir esas puertas, las puertas de la nave para unos cuantos elegidos. Para amigos que han estado ahí, que pueden ponerse en contacto con la web y participar de alguna forma en este encuentro, un encuentro pues con el equipo, con las criaturas de Juan Villa y con los secretos de la nave del misterio. Un agradecimiento, porque gracias a ustedes llevamos 5 años aquí y 200 programas. ¿Qué les parece si ahora vamos con los misterios casi clásicos, los más insólitos? Ya lo saben, mundo insólito. Hace unos días salía a la luz una noticia publicada por el New York Times en 1909. Era una entrevista a Nikola Tesla. En esa entrevista, Nikola Tesla, un gran científico, gracias a él tenemos muchos de los objetos cotidianos que utilizamos hoy en día, pues en esa entrevista anunciaba lo que iba a ser el teléfono móvil. Además está la publicación para verificarlo y fíjense en sus palabras, decía: pronto será posible que un hombre de negocios en Nueva York dicte instrucciones y que éstas aparezcan instantáneamente escritas en Londres o en cualquier otro lugar. Solamente será necesario llevar un instrumento no muy caro, no más grande que un reloj, el cual permitirá a su portador escuchar en cualquier sitio la canción de un cantante, el discurso de un líder político o incluso el sermón de una importante personalidad. En 1909, Nikola Tesla ya predijo que tendríamos teléfonos móviles con toda la tecnología de hoy en día. Y nos vamos hasta Nueva Zelanda, donde 3 jóvenes han sido acusados de vampirismo. Al parecer, una noche que se encontraban en una fiesta, empezaron a succionar el cuello de un amigo. Pero no contentos con eso, le hicieron una herida en el pecho y comenzaron a beber su sangre. Ahora, estos jóvenes de entre 19 y 22 años se enfrentan a 14 años de cárcel. Y nos vamos hasta Rusia, porque allí algo está pasando. Hace unos días un político ruso decía que había sido secuestrado por extraterrestres, que estos habían tomado una serie de muestras. Pero ahora otro político dice que hay que retirar a este primero porque ¿y si ha revelado a los extraterrestres cosas del Estado ruso? Pueden llevar sus secretos hasta otros planetas. Pero no solo eso, un científico, también ruso, ha dicho que ha encontrado esqueletos extraterrestres. Ni más ni menos, eso sí, a nivel microscópico. Y ahora casi me pongo en posición de firme, Carmen, porque vamos a rendir homenaje, 35 años, de una serie de reportajes que para mí son míticos, legendarios, inigualables. Pero se lo contamos allá arriba, en la hemeroteca.
En el año de 1976, la Gaceta del Norte publicaba una gran exclusiva. Y podemos decir, después de 35 años, que efectivamente era la gran, diría yo, exclusiva. Por vez primera, un periodista español recibía documentos oficiales del gobierno español. Y yo todavía sigo sintiendo un escalofrío al comprender lo importante que fue este salto. Un salto absolutamente gigantesco para la comprensión de un fenómeno por parte de los españoles. La historia era enrevesada, curiosa, no se ha contado del todo. El protagonista, evidentemente, muchos lo habrán entendido a la primera, siendo la Gaceta del Norte, un periodista navarro que trabajaba para ese periódico. Juan José Benítez. ¿Qué tipo de casos contaba en esa serie de documentos reales? Vamos a comentar alguno, Carmen, algún caso de ese tipo para que veamos el nivel que por fin salía en la prensa. Nivel de testigos, nivel de encuentros, nivel de incidentes. Casos como el de Talavera, 1967, decía, cazas españoles tras un ovni, tenía forma de pirámide. Y es que los pilotos comienzan a ver objetos extraños, objetos que incluso aparecen en los radares, Iker. Hablan de extrañas luminosidades que juegan incluso con los aviones comerciales que van llenos de pasajeros, hasta tal punto que tienen que sacar varios cazas para dar caza, valga la redundancia, a ese objeto volante que estaba haciendo todo tipo de piruetas. Operaciones de scramble o alarma en cazas españoles siguiendo algo que era incomprensible. Historias como series de 3 metros, caso Galda que contamos, ¿se acuerdan? Pero claro, con las firmas y dibujos de los militares. Cosas que son un auténtico tesoro. Y también con terror, Iker, porque en el caso de Gran Canaria de 1974, el objeto volante no identificado, que decían que era enorme y que aparecía en los radares como del tamaño de un jumbo, se acerca mucho a un avión de Iberia, lo que puede causar un accidente y por ello salta la alarma. ¿Qué son esos objetos que están sobrevolando el cielo y que no tienen un plan fijo de vuelo? Aparecen en los radares y nadie sabe de dónde han salido. Pero lo más importante quizá de todo esto, ya ven el tipo de sucesos, es que por vez primera pilotos de combate y pilotos civiles hablaban a las claras. Testigos de excepción, decía la Gaceta del Norte, y de repente 6 vuelos a la altura de Somosierra, a la altura de Santiago de Compostela, de Madrid, de Toledo, de Casablanca y de Canarias, observando el mismo objeto. Lo importante es que Benítez llevaba ya un par de años insistiendo de una forma constante a las más altas autoridades del entonces Ministerio del Aire. Y un buen día, un día histórico para este reportero, el general Felipe Galarza le daba una lista con 12 casos. 12 casos que se convirtieron en sendos reportajes. Reportajes que hicieron multiplicar la tirada del periódico. 35 años, por vez primera, el pueblo español veía los dibujos que seguían siendo secretos. Y eso es lo importante. Mientras seguía siendo esto materia reservada, un reportero, JJ Benítez, hacía historia. Historia insuperable en el periodismo y en los ovnis. Nuestro homenaje para esa serie absolutamente excepcional. Vamos ahora con otra historia, también importante, mucho más personal. Personas muy populares, conocidas en todo el mundo, y que dicen que vieron un fantasma. Viene, Carmen, un músico muy célebre, muy especial, y que tuvo uno de estos encuentros. ¿Quién nos lo cuenta? Santiago Camacho. Por la razón que sea, existen determinadas personas que a la hora de enfrentarse con el misterio, con lo desconocido, lo paranormal, lo hacen con la mayor sangre fría, con absoluta serenidad, incluso como si fuera algo cotidiano. Pero cuando el fenómeno amenaza a un ser muy querido, a un hijo pequeño, indefenso, la cosa cambia mucho. Eso lo sabe bien Sting. Desde muy pequeño, el pequeño Sting había tenido la capacidad de ver cosas que a los adultos se les escapaban, de acceder a otro mundo. Recordaba su infancia en Newcastle, mucho antes de ir al colegio, siendo muy pequeño, cuando veía por el jardín de su casa unos extraños personajes que iban con ropajes raros, llevando en sus manos lanzas y escudos. Cuando fue al colegio años más tarde, descubrió que eran soldados romanos. Curiosamente, una de las tipologías de fantasmas más célebres y más conocidas en el Reino Unido. Pero ya siendo mayor, famoso y conocido, adquirió una gran casa en Highgate, un lujoso barrio al norte de Londres. Y nada más mudarse allí, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio sin importancia,
Lo primero fueron las desapariciones de pequeños objetos, nada especialmente valioso, pero que eran dejados en una mesa, en una mesilla, en un aparador, y simplemente 2 minutos después ya no estaban. Lo siguiente fue un poco más inquietante. Fueron voces, susurros concretamente. Le asaltaban cuando intentaba conciliar el sueño de noche en su habitación. Al principio eran lejanos, pero luego se iban acercando y ya los sentía casi en su oído. Eran voces ininteligibles que le susurraban algo en un lenguaje gutural que él no conocía. Tampoco le dio mucha importancia, pensó que eran ensoñaciones, algo fruto del estado entre sueño y vigilia. Pero una noche, cuando aquellos susurros fueron sustituidos por los gritos de su propia hija, que pedía auxilio desde su habitación, la cosa cambió mucho. Sting salió corriendo de la cama, pasillo abajo, y al abrir la puerta de la habitación de su hija, estaba decorada con móviles, con esos pequeños juguetes, con otros juguetitos colgados. Estos estaban girando a toda velocidad, como impulsados por un motor invisible. La niña estaba acurrucada en un rincón, llorando con cara de pavor, porque, a pesar de su corta edad, sabía que algo antinatural estaba sucediendo en aquella habitación. Sting cogió a su hija, salió de la habitación y esa misma noche tomó una determinación. Al día siguiente, llamó a un equipo de parapsicólogos de una universidad cercana. Y parece ser que algo hicieron, porque Sting a día de hoy sigue viviendo en la misma casa sin que haya vuelto a suceder ningún incidente extraño. Nos encontramos en las orillas del océano cósmico. Somos algo muy pequeño a pesar de que en nuestra alma anida la idea de que somos grandes, sabios, conocedores de la verdad. Cuando me asomo a esta nave, siempre la misma emoción, la misma que mucha gente tiene cuando simplemente otea el firmamento. ¿Estamos solos en el universo? ¿Habrá alguien en algún planeta, hombre, mujer, niño, animal, que observando su espacio se pregunte lo mismo muy lejos de la Tierra? Nos da la impresión de que el cosmos es algo muy pausado, muy lento, pasan pocas cosas, nada más erróneo. Como muestra un botón, lo que lleva ocurriendo unas semanas, científicos que dicen cosas sorprendentes sobre extraterrestres, conmoción general con algunos hallazgos, ondas de radio que llegan de puntos muy concretos del espacio interestelar. Y está pasando ahora. Por eso tenemos que contarles varias cosas. Vamos a ser antena cósmica. Vamos a hacernos grandes preguntas. Vamos a ver imágenes maravillosas. Para eso pido la ayuda de dos buenos amigos. José Manuel Nieves, periodista, director Ciencia y Tecnología del diario ABC, y nuestro compañero Javier Sierra. Bienvenidos, amigos. Buenas noches. Javier, recién llegado de Egipto. Gracias por estar aquí, amigo. Te agradezco. José Manuel Nieves, como siempre, un placer. Yo me hacía esas preguntas todos, ¿no? Desde niños, mirando a las estrellas, mirando al infinito. Qué pequeño se siente uno, qué incomprensible es todo. Yo no sé, ¿cuál es vuestra opinión? Que Stephen Hawking de repente diga esto a nivel público, que dé ese paso tan importante. ¿Cómo lo valoráis? A ver, Stephen Hawking es un genio de la física y un genio del idioma. Es decir, es muy capaz, y lo ha hecho muchas veces, de decir frases absolutamente geniales y que quedan ahí marcadas, y a veces contra las que él mismo no puede después luchar, porque incluso cambia de opinión como científico y como ha dicho una frase lapidaria, no puede volver atrás. Es un poco Einstein en ese aspecto, ¿no? Frases sí, es el heredero de Einstein, de alguna manera. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando él pensaba que no se podían hacer viajes en el tiempo, que ahora ha cambiado de idea, entonces acuñó la siguiente frase. Cogió y dijo: la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Ahí la tienes, boom. Ahora él piensa que sí se pueden hacer viajes en el tiempo, pero tiene eso en contra. ¿Y quiénes son los turistas del futuro? Claro, habría que preguntarse. A lo mejor los ovnis, que era una de las teorías que circulaba por ahí años en la literatura de estos temas. Bueno, él hizo este libro que
cambió un tiempo, nunca mejor dicho, acercó la ciencia y el concepto del universo a mucha gente que jamás se había interesado, como lo hizo el maestro Carl Sagan con Cosmos. Lo que sí estamos haciendo desde hace bastantes años, y ahí tenemos casi una reliquia, ¿no?, del espacio, que lleva, ¿verdad?, una especie de mensaje, muy bien hecha, como siempre Juan Villa, un disco donde están los sonidos de la Tierra. En alguna ocasión incluso hemos puesto algunos de esos sonidos como crónica de una especie. Es la necesidad de este ser humano de saber si hay otros hermanos cósmicos, ¿no? Y estamos invirtiendo mucho dinero y muchas señales. Por eso yo os pregunto, ¿no deja de ser curioso que Stephen Hawking ha dicho, no, lanzar señales no, que nos pueden ver, de alguna forma, ¿no? Claro, es que nos estamos enfrentando al miedo a lo desconocido, y en este caso Stephen Hawking ha encarnado una postura que yo realmente no veía desde la época de la Guerra Fría, ¿no? El decir, oye, vamos a revelar nuestra posición a una gente que no conocemos, les estamos dando datos no solo de nuestra situación en la galaxia, sino de nuestra tecnología, enviando aparatos como las Voyager, de cuestiones como por ejemplo la diversidad de idiomas, lo que implica también un conocimiento de nuestra estructura cerebral de algún modo. Claro. Es decir, estamos enviando mucha información como para que si alguien decide acercarse por aquí, pues sepa cuál es nuestro punto débil y sepa dónde pinchar. ¿No? Las declaraciones sorprenden, eso lo ha plasmado en otra de sus frases que dice, nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento de nosotros mismos nos dice que cuando seres inteligentes se juntan con otros menos inteligentes, los menos inteligentes no siempre salen muy bien parados. Es que vaya comparación que hacía con lo de 1492. Con Colón y los indígenas, dice, no fue una suerte para los indígenas. Pero fíjate que ni eso es original, es decir, porque ha habido otros que se lo han planteado antes. En plena Guerra Fría, en el año 1961, no habíamos enviado todavía hombres a la Luna. La NASA encarga al Instituto Brookings un informe que son casi 300 páginas. ¿Tenemos por aquí? Sí, donde se estudia las implicaciones de las actividades humanas pacíficas en el espacio en la estructura social del planeta. Y llegan a planteamientos muy curiosos. Insisto, no habíamos llegado ni a la Luna, ni por supuesto a Marte, ni a ningún sitio del Sistema Solar en el año 61. Dicen, en los próximos 20 años vamos a salir al espacio y vamos a conquistar territorio. ¿Qué pasaría? A mí me parece muy interesante el planteamiento. ¿Qué pasaría si en la Luna, en Marte o en Venus encontramos artefactos dejados por una civilización extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Qué pasaría con la estructura social, con la estructura económica? Porque al final, en fin, haríamos esfuerzos por comunicarnos con ellos, incluso por tener algún tipo de intercambio. ¿Qué pasaría con las ideas religiosas? Pero hablamos de vida y el salto ese, José Manuel, la vida racional. Estamos viendo ya casi humanoides, ¿no? Es una cuestión de, o no. Ahí hay otra cuestión. Mira, Martin Rees, que es otro grandísimo científico, vamos, es el científico de la reina de Inglaterra, es el presidente de la Royal Society, es decir, no es ningún tonto. Bueno, pues en una conferencia hace menos de un mes se atrevió a decir que era muy probable, o sea, que él creía en la posibilidad racional de que existieran vida en otros lugares y que una parte de esa vida, por estadística pura, fuera inteligente, pero que no nos deberíamos de sorprender nada si ya estuvieran por aquí y no fuéramos capaces de reconocerlos. Bueno, eso es buenísimo, pero claro. ¿Qué significa, José Manuel? Pues significa... ¿Qué quería decir? Significa que nosotros no podemos pensar que en el caso de que haya vida o de que haya vida inteligente se base en los mismos principios que se basa la única vida que conocemos, desde las células a las personas, se basa en el carbono. Puede haber formas de vida... Una no corporeidad. O no corporeidad, o basados en otros elementos, o basados en otros principios de la física y de la naturaleza que nosotros no alcanzamos a comprender. ¿Tú crees que las hormigas son conscientes del ser humano? Pues probablemente no son conscientes de que existe la especie ser humano, pero están ahí conviviendo. Bueno, pues Martin Rees además pone específicamente el ejemplo de las hormigas, nos dice lo mismo. Dice, podría ser perfectamente que ya estuvieran por aquí y que nosotros no hayamos sido capaces de identificarlos. Wow, vaya frase. Ver a un cosmólogo de los mejores del mundo decir eso, o sea, no es lo mismo que decir, es que a mí me han abducido y me han hecho experimentos. Claro, no. Es que estamos hablando de otra categoría de testimonio. Sin embargo, más misterioso imposible, José Manuel. Claro, absolutamente. ¿Cómo? Es decir, Hawking no era
el primero que lo decía, No, en pero absoluto. sí que su eco es brutal. Y yo no sé, la comunidad no solo científica, sino interesada en el misterio, en mil cosas, ¿cómo se ha tomado estas palabras? Bueno, ha habido reacciones de todo tipo y ha habido incluso colegas científicos que han cuestionado un poco esa aproximación. Han dicho, hombre, Stephen Hawking está mirando desde una perspectiva demasiado humana, le está atribuyendo a esa hipotética civilización exterior deseos de invasión, de usurpación del planeta incluso, porque todo eso flotaba en el ambiente de esas declaraciones, que son propios quizá de la voracidad humana y no tiene por qué ser de la ética de un extraterrestre. Pero yo creo que lo interesante de esto es que ha logrado reabrir un debate que parecía dormido, que ocasionalmente se ha activado... Y desde luego en la ciencia, vamos, Sí. que no se preguntaban estas cosas, daba la impresión al público, ¿no? Que ocasionalmente se activaba cuando alguna lumbrera del universo científico pues hacía declaraciones de este tipo. Pero es que lo ha hecho, yo creo que en un momento muy delicado, muy especial. Y es que estamos celebrando el aniversario de la puesta en marcha del proyecto SETI. Los 50 años. Claro, los 50 años. En 1960, Frank Drake, en el observatorio de Green Bank, en Virginia, puso en marcha la primera oreja, la primera antena para escuchar esas hipotéticas señales del espacio. Y unos pocos años más tarde ya dejó de ser sujeto pasivo a ser sujeto activo y a enviar mensajes al espacio para, digamos, presentarnos. Enviaron en el 74 un famoso mensaje de 3 minutos de duración que ahora irá pues del 74 al 2011. ¿Cuántos años han pasado? Pues un montón. Pues eso, 36 años. Pues 36 años luz. 37. Esa es la distancia a la que ha llegado ese mensaje, hasta ahora mismo. Y queremos, de alguna forma, mandando un mensaje en una botella, es una historia muy romántica, ¿no? Que alguien nos responda, pero tampoco sabemos, como bien has dicho, ni quiénes son ellos, si están, dónde están, si puede interpretarnos. Mucha gente nos pregunta por el proyecto SETI. ¿Cuál es el estado actual de las cosas en el proyecto SETI? ¿Cuánto se ha invertido, José Manuel? ¿Qué resultados ha habido? ¿Hay decepción? ¿Hay esperanza? A ver, hay decepción. Yo leía hace poco una entrevista con el director del proyecto SETI y decía, decirnos que nuestros resultados son malos es como aquel que coge un vaso y lo llena de agua en el mar y deduce muy seriamente que ahí no hay peces. Así de claro. Es otra buena frase. No hemos hecho nada todavía, no hemos hecho nada. Desde que nuestra sociedad es capaz de emitir, fíjate solamente esto, pues ¿qué ha pasado? Vamos a coger las primerísimas emisiones de pruebas, menos de 100 años. 100 años, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que se han movido 100 años luz. 100 años luz dentro de nuestra propia galaxia, que es nuestro islote en el espacio, que mide 50.000 años luz. O sea, no hemos llegado ni a la otra esquina, siquiera. Pero es que la galaxia más cercana a nosotros está a 2 millones de años luz. Y detectamos galaxias hasta 13.000 millones de años luz de distancia. 100 años luz no es nada, o sea, es un suspiro. Entonces, eso es todo. Nuestra capacidad tecnológica, nuestras primeras señales de radio están en ese rango. Pero el hombre es impaciente, ¿no? Es muy Queríamos impaciente. resultados inmediatos. Es decir, si alguien nos ha detectado esas señales, tiene que estar en nuestras proximidades, no más lejos de ahí. Y además, fíjate, precisamente decía Drake en un artículo quejándose de esta situación, que ahora mismo con las emisiones digitales y la TDT y tal, nos hemos cargado nuestras emisiones al espacio, nos hemos quedado mudos, porque las señales de radio, las que emite la radio, las que emite la televisión, las que emiten las antenas militares, que son las únicas que van a quedar, pues efectivamente son muy potentes y pueden viajar por el espacio transmitiéndose a la velocidad de la luz y manteniendo una coherencia, es decir, pueden ser recibidas más allá. Pero las señales digitales son muy débiles. O sea, el mundo se ha impermeabilizado, se ha aislado. Hemos enmudecido. Entonces vamos a tener, si alguien nos estuviera mirando desde lejísimos, lo que va a haber es un silencio eterno, interrumpido por 50 años de mucha actividad y seguido de otro silencio. ¿Cómo interpretaríamos eso nosotros? Que eso se le puede dar la vuelta, evidentemente, y decir, bueno, quizá una sociedad tecnológica muy desarrollada a 50 años luz de nosotros también tiene TDT o tiene emisiones digitales y por lo tanto no la hemos descubierto todavía y SETI no ha sido capaz de encontrarla porque sus emisiones están dentro de su propia atmósfera. Eso podría ser y ahora podríamos entenderlo. Podríamos entender el silencio. Quiero preguntarte una cosa, Javier, sobre un informe concreto que dio mucho que hablar, luego se olvidó, como casi todo, y quiero preguntarle también a José Manuel Nieves, que además aconsejo las crónicas científicas y muy divulgativas que hace en su periódico,
por algo que ha pasado en la galaxia M82, algo que quiero que me expliques para todos los públicos, porque hay como algo que ha ocurrido que es importante. Pero tengo en las manos, Javier, una cosa, tú informaste de ello en su día, lo que se llamó Informe Cometa, que era una especie de iniciativa militar astronómica ocurrida en el país vecino, en Francia, y donde ya hace unos casi 15 años se afirmaba que podía haber un peligro en el caso de que el fenómeno extraterrestre, OVNI, o llámenlo como quieran, estuviese y fuese real, ¿no? Bueno, un fue un informe encargado nada menos que por el Centro Superior de Estudios de la Defensa en Francia. Es decir, estamos hablando de un organismo dentro de la cúpula, de la órbita militar muy avanzada, en donde se estudiaba el fenómeno OVNI, pero no solo, iban más allá del tema OVNI. El tema OVNI como escenario probable, es decir, bueno, supongamos que son naves extraterrestres, supongamos que pertenecen a una tecnología muy avanzada que ocasionalmente pasa por aquí. ¿Qué debe hacer nuestro organismo de defensa ante esa eventualidad? Y entonces, creando ese escenario de ficción, redactan este informe y llegan a planteamientos curiosos, muy similares a los de Hawking. También hay que pensar que lo dicen militares, es decir, que también tienen esa mentalidad de defensa, y también muy similares a los del informe del Instituto Brookings. Llegan a sostener que sociedades muy seguras, como decía el Instituto Brookings, de su situación en el universo, confrontadas con otra cultura superior, tienden a desintegrarse. Y por lo tanto, la única manera de vacunarse contra esa eventualidad es prepararse de antemano, tener conciencia de que eso puede suceder para seguir manteniendo nuestra identidad. Muy curioso que eso lo formulara una órbita militar. Fíjate, ahí están las opiniones surgidas después de la frase de Hawking, que hay algunas muy curiosas, incluso desde dentro del propio programa SETI. Dicen, ¿por qué deberíamos de temer algo de unas criaturas o de unos seres hipotéticos que de existir, es decir, si existen, nos han detectado, tienen la tecnología para viajar, para cubrir no solamente vía radio esa distancia, sino montarse en una nave y venir? ¿Qué les impulsaría a venir a conquistarnos? Es decir, serían tecnológicamente tan avanzados, eso hay que partir de la base de que si existieran y fueran capaces de todo eso, nos dejaría, sería mucho peor que lo de Colón y las tribus indígenas. Esquilmados, decía Hawking, ¿no? Claro, serían muchísimo más avanzados que nosotros. Javier, lo que podemos concluir antes de que me cuentes sin titulares, José Manuel, ¿qué ha pasado en esa galaxia M82, ese nombre? Es que, a diferencia de lo que el público siente que es el dogma científico o las personas que hablan, sobre todo a nivel internacional, los más grandes no tienen ningún rubor en hablar de extraterrestres, de vida racional, de cosas que yo no sé por qué aquí dan como un poco de vergüenza comentar. Mira, yo creo que existe un consenso en la opinión pública de que este es un gran tema, evidentemente, pero es que dentro de la cúpula científica o de la órbita, digamos, más alta de los científicos en todo el mundo, este también es un enorme tema. ¿Qué tema hay mayor que este, en el fondo? Es decir, ¿qué tema hay mayor que saber que la vida es un fenómeno cósmico, que la vida está por todas partes y que pueda haber colegas inteligentes ahí fuera con los que tal vez antes o después podamos entrar en comunicación? Hay pocas noticias, lo hablábamos antes a plato cerrado, hay pocas noticias que nos conmoverían tanto. Yo en el ranking pondría vida extraterrestre y después demostrar que hay vida después de la vida. Eso, mayor noticia que esas, mayores exclusivas de la historia. Concibo, efectivamente. ¿Ha pasado algo en una galaxia lejanísima, como muchas que vemos ahí, por las que estamos viajando, con esta tertulia casi cósmico-filosófica? Pero es que las noticias yo creo que lo merecen. Muchos científicos están mirando al cielo y nos están dando mucha información. ¿Por qué tanta información ahora? ¿Estamos a punto de ver algo importante? ¿Nuestra generación podrá ver algo importante? Ojalá así sea. ¿Ha ocurrido algo? Casi en titulares, por favor, José Manuel, para que todo el mundo lo entienda. En un lugar muy lejano, ¿se han encontrado qué? ¿Señales de radio? ¿Sonidos? ¿Qué es eso? Una emisión muy potente de radio que no tiene ninguna explicación conocida, así de fácil. M82. M82 es una galaxia muy especial porque es una galaxia muy activa, mucho más activa que la Vía Láctea, es lo que llaman una Starburst Galaxy. Pero este objeto que han encontrado, que tiene unas 10 o 20 veces la masa del Sol, es muy extraño porque... 10 o 20 veces la masa del Sol. Sí, no es excesivamente grande, es que el Sol es muy pequeño comparado con otros objetos que hay. Pero es muy extraño porque lo primero es un objeto que está girando sobre sí mismo y gira muy rápido, a una velocidad tan grande, gira en un par de días nuestros. Su velocidad aparente, no es que sea la real, sino la aparente, es 4 veces la velocidad de la luz.
Es decir, eso significa 1.200.000 kilómetros por segundo. Insisto que es velocidad aparente, que es un efecto de la mecánica cuántica, no es que se mueva a esa velocidad. Y después está emitiéndonos ondas de radio desde hace años a una intensidad desconocida y a un ritmo y con una igualdad que no puede ser achacable a otra cosa. Y nuestros radiotelescopios en la Tierra, las orejas de metal de la Tierra, han detectado esa señal. Lo han captado por casualidad, porque había un grupo de investigadores estaba estudiando esa galaxia, porque es muy interesante por el tema de las supernovas, y de hecho ese tipo de ondas de radio se reciben cuando se ve una supernova, pero durante la explosión son muy intensas durante la primera semana, semana y media, 2 semanas, y después se van atenuando hasta que desaparecen. Esta lleva 1 año y medio emitiendo. Hay otra explicación posible, que podría ser un agujero negro, un bastante grande agujero negro, porque los agujeros negros supermasivos que hay en los centros de la galaxia son capaces de emitir ese tipo de energías, ¿no? y de ondas. Pero es que no está en el centro de la galaxia, está en una esquina de la galaxia, con lo cual ese no es el hábitat de uno de estos agujeros negros grandes. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues el autor de la investigación dice, no lo sabemos. Sencillamente lo único que tenemos que hacer es investigar los datos y ver qué tipo de un cuásar puede ser. A 12 millones de años luz, si no me equivoco. Sí, a 12 millones de años luz, que no es ni cerca ni lejos, está en nuestro grupo galáctico. Pues seguiremos investigando. José Manuel Nieves, como siempre, que un placer tenerte aquí, hablar de ciencia con misterio. Gracias y ánimo con todos los trabajos. Mucho éxito, amigo. Muchas gracias. Javier, que estaremos muy atentos. Las orejas de los radiotelescopios y las nuestras, desde luego. Algo emitiendo 12 años luz y que no sabemos qué es. Yo me quedo con la frase de no lo sabemos, porque eso al final es lo que nos hace avanzar en el conocimiento y seguir estimulando nuestra curiosidad. Y lo que es importante que ha sucedido aquí esta noche, nuestra capacidad de soñar, que para eso al fin y al cabo tenemos esta naturaleza. La siguiente frase, no lo sabemos, es, era eso. Lo más interesante también es recordar a sabios como Einstein, que dijeron aquello de hay 2 posibilidades, ¿no? Que el espacio contenga más vida o que no la tenga, y ambas son igual de aterradoras. Seguiremos muy atentos, investigando, mirando los cielos. Hay naves espaciales hechas por el ser humano que siguen con esa idea, llegar a otro mundo y comunicarnos con él. Evidentemente hay entornos donde la mala vibración casi se corta a cuchillo, se siente e incluso traspasa la pantalla. Los misterios parece que se centran también en este tipo de lugares muy especiales. Tenemos una cuestión que hace tiempo que no se habla de ella, quizá lo recuerden, ROTS. En sitios muy concretos donde ha habido misterios aparecen, ¿qué son? Insectos, luminarias, partículas. El enigma de los ROTS que vuelve a ser actualidad. Sí, Monte Carrascal, en Burgos. Allí estaban David del Moral, que nos dice que es montañero, que lleva muchísimos años. Ahí lo vemos con su mochila, ese es él. Y mira lo que aparece ahí. Voy a ampliarlo. Pero es que porque es una de esas formas curiosas. Pero porque de es el ROTS. típico ROT, además. Totalmente. Con la doble, no sé si llamarlo pata. Él nos decía, la verdad es que me parecía un dardo con aletas cuando lo vi. Y lo ha descrito perfectamente porque sí que es verdad. ¿No? Cuando lo veía en las fotografías. Ellos como montañeros dice que hacen un montón de fotografías en un abrigo del monte, en este caso un abrigo natural. Toman la fotografía de él entrando, introduciéndose por esta cavidad, y cuando ven las fotografías se dan cuenta de que hay ese extraño personaje que es un ROT. Sí, recordemos, mucha polémica con los ROTs. Claro, recordemos que cuando por primera vez se habla de esa palabra es en 1994, es un productor de televisión, José Escamilla, el que estaba pues rodando o visionando una serie de vídeos de objetos volantes no identificados, y se da cuenta que en uno de ellos hay algo que parece cruzar rápidamente como una flecha el cielo en este caso, y es entonces cuando determina el término ROT. No se sabe muy bien qué son, si son insectos, si es otro tipo de cosa que puede volar por el aire, algún tipo de planta que haya salido de las plantas que hay alrededor, y en este caso un monte. No saben en realidad lo que es, si es algún insecto, si es algún animal, Iker. El caso es que aparecen diversas fotografías y en este caso en Burgos ha aparecido. Pero recordemos que ya en temporadas anteriores de Cuarto Milenio nosotros hemos emitido algunos
por ejemplo, en las montañas del Pirineo. Recordamos uno que en esta ocasión no era tan abajo, tan en la tierra, sino que era mucho más En pleno cielo. alto, eso es, en pleno cielo. Eran las montañas del Pirineo. Nos lo enviaba Óscar Andión. Y sí, lo vemos perfectamente, ¿verdad? Qué curiosa la comparativa. Y dos cosas en una especie de cilindro, como si fueran muescas o salientes o... Ahí está. A veces se confundía con los insectos palo. Esos Increíble. insectos que pueden estar en los árboles como si fuera una rama más y de repente empezaban a volar. Bueno, en realidad, Iker, nadie ha podido dar solución a lo que son los ROTS. ¿Verdad? Parece un torpedo, un misil, una cosa extrañísima. El misterio de los ROTS. Si ustedes han grabado ROTS, por ejemplo, 2 vías de contacto. 2 vías de contacto donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y casi despedimos con un ser infernal. Nos lo enviaba Ingrid Guistau Valverdú. Noche de San Juan, noche de brujas, noche mágica, ¿verdad? Donde hay que quemar, además, todas las cosas que queramos que ese año no estén. Una hoguera. Ahí la tenemos. Y ella nos dice que ve un extraño personaje. Si vamos variando la fotografía y la vamos poniendo más en vertical, nos encontramos con que parece salir de las llamas una especie de silueta en la que estarían sentado, los pies. Parece un ejecutado o quemado en la hoguera, Sí, eso parecería. Nos dice Guillermo León en sus análisis que es una silueta casi perfecta de un hombre que tiene detalles muy precisos en el dibujo de la cara, por ejemplo. Y si cambiamos y la ponemos en negativo, dramático. pues Parece queda como una alguien pintura saliendo negra. de las llamas. Parece Eso es. el agarrotado, el ajusticiado de Goya, sentado en una especie de patíbulo. En fin, lo que hace la naturaleza es increíble. En estos lugares maravillosos, contrastes, luces, sombras. Y una cosa muy importante, amigos, el misterio continúa esta noche en 4, después incluso de Cuarto Milenio. La Noche Perdida, ya lo saben, esa serie mítica, importante, arquetípica ya en todo el mundo, Perdidos. Tiene que ver con uno de los temas que hemos comentado también, ¿verdad? Las apariciones y desapariciones insólitas. En cuanto nosotros terminemos, empiezan los mejores momentos de Perdidos y después lo que muchos fans de esta serie estaban esperando. Los 2 capítulos finales en versión original subtitulada. Ahora mismo, en apenas unos minutos. Y es que en Perdidos se habla de eso, de personas que surgen, que aparecen y que quedan sin rastro, como si fuesen un recuerdo, una visión, una elucidación. Y de eso podemos también hablar unos momentos más. Siempre que hablo de este asunto, de este misterio, que a veces une lo policial y lo extraño, siento la misma sensación de desasosiego. Podemos hacer poco con los casos de desaparecidos, las desapariciones extremas. Hemos ido contándolas a lo largo de estos 5 años, porque desgraciadamente, esta misma noche, esta misma hora, los expedientes siguen ahí. Y personas que iban a su trabajo, iban en bicicleta, no terminaron jamás su viaje. Fueron trayectos truncados. Y a partir de ahí una fotografía, una extraña expresión, en ocasiones en blanco y negro, y un recuerdo. Lo que podemos hacer es seguir hablando de ellos. Jamás podré olvidar, porque fue uno de los primeros reportajes que hice en mi vida para televisión, y se cumplían entonces tan solo 10 años, la historia de El niño de Somosierra, seguro conocido ya por desgracia de casi todos ustedes, Juan Pedro Martínez Gómez. Un día 24, ahora hace ya 24 años. Un camión, un extraño accidente, unas paradas en el puerto de Somosierra, y creo que el caso absolutamente arquetípico y tristemente más extraño de los que, de alguna forma, siguen acumulando polvo y olvido en algunos archivos policiales. ¿Cómo olvidar al niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara? ¿Qué se puede hacer? Poco. Simplemente lo que yo estoy haciendo ahora. Recordar para que su memoria, para que su imagen, para que su caso no sea cerrado para siempre, como ocurrió con esos otros sucesos que hoy hemos contado. Pocos enigmas, como digo, tan desgarradores. Sobre todo pensando que también cualquier noche como esta, una persona, una mujer, un niño, un hombre, un anciano, cualquiera, está a punto de desaparecer para no ser encontrado jamás. Buenas noches, buena semana y en 7 días, nuevos misterios, por desgracia algunos tan impresionantes, tan dolorosos
como el de las desapariciones insólitas.